Muchos hombres piensan que rendirse es lo más sensato cuando el agotamiento se hace presente, cuando los frutos no aparecen y cuando la vida deja de corresponder a sus expectativas. Creen que soltar es un acto de madurez, que detenerse es protegerse y que abandonar a tiempo les evita un sufrimiento mayor. Pero yo, Brian Tracy, he comprendido que la mayoría de los hombres no se rinden por incapacidad de seguir adelante, sino porque interpretan el cansancio como una señal de fracaso, no como una parte natural del proceso. He visto que el momento en que las dudas se multiplican suele ser precisamente cuando las cosas empiezan a alinearse en tu interior, aunque aún no sea evidente en el exterior. Y el hombre que claudica en ese punto no falla por falta de talento, falla por no entender qué significa realmente estar fatigado en el camino correcto. Porque el agotamiento no siempre te está pidiendo que abandones, en muchas ocasiones lo que te pide es un ajuste, una nueva perspectiva y un último acto de determinación. Y cuando un hombre internaliza esto, deja de querer escapar de los momentos difíciles y aprende a atravesarlos sin traicionarse a sí mismo. La mayoría abandona la lucha justo en el instante equivocado, no cuando ya no existe salida alguna, sino cuando el cansancio mental comienza a nublar su percepción. He aprendido que rendirse rara vez es una decisión tomada desde la razón, casi siempre es una reacción emocional que se ha ido acumulando. El hombre no se da por vencido porque no pueda continuar, se da por vencido porque está exhausto de sentir que avanza sin ver señales claras de recompensa. Este es el primer concepto que debes asimilar si hoy sientes el impulso de tirar la toalla. El cansancio no es una señal de que estés fallando, es una señal de que llevas tiempo resistiendo. He comprendido que todo proceso que realmente vale la pena, exige una fase en la que el esfuerzo supera con creces al resultado visible. Y esa etapa es incómoda, silenciosa y solitaria. No hay aplausos, no hay validación externa, solo hay constancia. Y eso desgasta. Aquí emerge una verdad incómoda: la mente fatigada miente. He observado que cuando el agotamiento se acumula, el cerebro empieza a reinterpretar la realidad con un sesgo negativo. Te dice que no estás progresando, que has malgastado tu tiempo, que otros lo hacen mejor, que ya deberías estar en otro lugar, no porque sea cierto, sino porque tu cerebro busca una salida rápida al desgaste, y la salida más fácil es rendirse. Este primer punto es fundamental, porque redefine lo que estás experimentando. No estás roto, no vas retrasado, no estás fracasando. Estás en una fase donde el crecimiento es interno antes de hacerse externo. Y ese tipo de crecimiento no se siente inspirador, se siente pesado, pero es completamente necesario. He notado que muchos hombres confunden un estancamiento aparente con una preparación que no se ve. Creen que si no hay resultados inmediatos no hay progreso. Y eso es un error. Hay progreso cuando aprendes a mantener el esfuerzo aunque no haya recompensa instantánea. Hay progreso cuando sigues cumpliendo aunque la motivación haya desaparecido. Hay progreso cuando eliges no rendirte a pesar de no tener garantías. Aquí hay una verdad directa: si hoy estás cansado pero sigues en pie, no estás perdiendo. Estás entrenando algo mucho más profundo que una simple habilidad. Estás entrenando tu resistencia mental. Y la resistencia mental no se construye cuando todo va sobre ruedas. Se forja cuando tienes razones de sobra para parar y aún así decides seguir. Esto también explica por qué la idea de rendirse resulta tan tentadora. He comprendido que el cerebro asocia el acto de rendirse con un alivio inmediato, con descanso, con silencio, con el fin del conflicto interno, y por eso la idea se siente tan atractiva. Pero ese alivio es solo temporal, porque después del descanso llega la pregunta que pesa mucho más: ¿y si hubiera seguido un poco más? He aprendido que el arrepentimiento no nace de haber intentado las cosas con demasiada intensidad. Nace de haberte detenido cuando sabías, en el fondo, que aún podías continuar. Y ese arrepentimiento no grita, se instala en ti, te acompaña en silencio, se filtra en tu autoestima, en tu confianza, en la manera en que te miras a ti mismo. Este primer punto no te pide que ignores el cansancio, te pide que lo interpretes de la manera correcta. El agotamiento no siempre te está pidiendo que te rindas. Muchas veces te está pidiendo una persistencia más inteligente. Seguir, pero con criterio; continuar, pero sin castigarte; no abandonar, pero sí reevaluar el ritmo. He visto que el hombre que entiende esto deja de tomar decisiones definitivas en momentos que son solo temporales. No decide abandonar en un mal día. No decide rendirse en una mala semana. Espera que su mente recupere la calma antes de juzgar el rumbo de su camino. Porque aquí yace la verdad central de este primer punto: no te rindas cuando estás cansado. Descansa y luego decide. He comprobado que la mayoría de las renuncias no habrían sucedido si el hombre hubiera esperado a recuperar claridad antes de concluir que ya no valía la pena. Este es el momento de no rendirte,
no porque todo vaya a mejorar mágicamente mañana, sino porque hoy no estás viendo las cosas con claridad, y tomar decisiones importantes desde una mente agotada casi siempre conduce a grandes arrepentimientos. Sigue un poco más, no para demostrarle nada a nadie, no para forzarte de manera irracional. Sigue porque aún no es el final, aunque se sienta tremendamente pesado. Y cuando un hombre aprende a no rendirse en medio del cansancio, sino a atravesarlo con criterio, algo cambia en su interior de forma permanente. Deja de huir de los momentos difíciles y empieza a dominarlos. En ese momento no se gana solo una meta. Se gana carácter, y el carácter es lo que sostiene todo lo demás cuando la motivación ya no está presente. El segundo punto que debes comprender cuando sientes ganas de rendirte es que la falta de resultados visibles no significa que no haya progreso. He aprendido que esta es una de las confusiones más peligrosas para un hombre en proceso de cambio, porque la mente mide el avance con señales externas, pero la vida real no siempre las entrega de inmediato. He observado que hay etapas en las que todo el trabajo sucede debajo de la superficie, donde no hay reconocimiento, no hay mejoras evidentes, no hay confirmación externa de que vas por el buen camino. Y esa fase es especialmente dura porque exige fe en algo que aún no puedes comprobar. No una fe puramente emocional, sino una fe racional, la confianza de que los procesos profundos no son instantáneos. Aquí aparece otra verdad incómoda: los cambios importantes tienen un desfase temporal. He comprendido que el esfuerzo se acumula primero, y el resultado aparece después, pero el cerebro desea lo contrario: resultado ahora, esfuerzo después. Y cuando no obtiene esa gratificación inmediata, empieza a cuestionar todo el camino. Este segundo punto es clave porque revela por qué muchos abandonan justo antes del punto de quiebre, no porque no estén avanzando, sino porque no saben reconocer el tipo de avance que están teniendo. Están desarrollando disciplina, criterio, tolerancia a la incomodidad, capacidad de sostener procesos largos, pero como eso no se ve a simple vista, lo menosprecian. He aprendido que el progreso invisible es el más valioso, porque es el que no se pierde con facilidad. El progreso externo puede desaparecer con una mala racha. El progreso interno permanece, y es este progreso interno el que más adelante hace que los resultados externos se vuelvan estables y repetibles. Aquí hay una verdad directa: si hoy te sientes igual que ayer, no significa que estés igual. He notado que muchas veces el cambio ocurre en la forma en que reaccionas, no en lo que obtienes. Tal vez hoy dudas menos, tal vez te levantas aunque no tengas ganas, tal vez sigues cumpliendo sin entusiasmo. Eso es avance real, aunque no sea emocionante. Este punto también desmonta una expectativa falsa, la de sentirte cada vez mejor mientras avanzas. He comprendido que el camino no es una línea ascendente constante de motivación, es irregular. Hay días en los que te sientes fuerte, y días en los que te preguntas por qué empezaste. Y ambos forman parte del mismo proceso. He visto que cuando un hombre solo confía en lo que puede ver, se vuelve frágil, depende de resultados, de validación de señales externas, pero cuando aprende a confiar en el proceso, se vuelve estable. Ya no necesita pruebas diarias para continuar. Sabe que está sembrando algo que aún no ha brotado. Aquí hay otra verdad dura: el progreso que vale la pena no siempre se siente bien. A veces se siente aburrido, a veces repetitivo, a veces pesado, pero justo ahí es donde se está construyendo la base que muchos nunca alcanzan porque se rinden demasiado pronto. He aprendido que rendirse en esta etapa es especialmente costoso, porque significa desperdiciar toda la acumulación previa. No empiezas de cero la próxima vez, empiezas con desconfianza en ti mismo, y esa desconfianza pesa más que cualquier dificultad inicial. Este segundo punto te pide algo simple pero difícil: no evalúes tu camino solo por lo que ves hoy. Evalúalo por quién estás siendo capaz de ser al sostenerte incluso cuando no hay recompensa inmediata. Esa capacidad es rara, y es exactamente la que separa a los hombres que eventualmente logran algo de aquellos que viven reiniciando una y otra vez. He observado que cuando un hombre entiende esto, deja de exigirse sentir un entusiasmo constante. Acepta la neutralidad, acepta el silencio, acepta la falta de confirmación, y aún así continúa, no por una fe ciega, sino por una comprensión profunda del proceso. Porque aquí está la verdad central de este punto: si sigues haciendo lo correcto cuando no hay resultados visibles, estás mucho más cerca de un cambio real de lo que crees. No te rindas solo porque aún no ves frutos. Muchos procesos profundos florecen tarde, y el hombre que aprende a esperar sin abandonar no solo alcanza resultados, sino que desarrolla una fortaleza interna que ya nadie le puede quitar. Eso no se nota hoy, pero se vuelve decisivo mañana. Antes de continuar, te propongo algo breve pero transformador. Baja a los comentarios y escribe: mi cansancio no es señal de rendición. Esto no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo en un momento crucial. Escribirlo pone en marcha un cambio interno.
redefiniendo la fatiga como parte del camino y no como un fracaso. Cuando lo escribes, le recuerdas a tu mente que el agotamiento a menudo precede al avance real, y que abandonar ahora podría significar perder lo construido en silencio. Esta frase, si la haces tuya, se convertirá en un ancla en los días de duda, en un recordatorio de que los procesos valiosos exigen persistencia incluso cuando los resultados no son visibles. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El tercer punto que debes entender cuando sientes ganas de rendirte, es que la incomodidad prolongada no es una señal de error, es una señal de que estás en transición. He comprendido que muchos hombres abandonan, no porque el camino sea incorrecto, sino porque el camino dejó de parecerles familiar. Y el cerebro, cuando pierde sus referencias conocidas, interpreta ese vacío como peligro. He aprendido que cada vez que un hombre cambia de nivel, entra en una etapa donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún no se siente sólido, y ese espacio intermedio es profundamente incómodo. No eres quien eras antes, pero tampoco te reconoces aún como la persona que estás tratando de ser. Y esa sensación genera ansiedad, duda y un fuerte deseo de regresar a lo conocido. Aquí aparece una verdad incómoda. El cerebro prefiere un problema conocido antes que una mejora desconocida. He notado que muchas veces el hombre vuelve a hábitos que lo dañaban, no porque fueran mejores, sino porque eran predecibles. La incomodidad del cambio puede resultar más aterradora que el dolor familiar. Este tercer punto es crucial porque redefine esa sensación de no pertenecer a ningún lado. No es que estés perdido, es que estás cruzando un umbral, y los umbrales nunca se sienten estables. Son espacios de paso, no lugares para instalarse. He comprendido que la incomodidad sostenida es parte del reajuste interno. Tu mente está reorganizando prioridades, tu identidad está siendo cuestionada, tus antiguos mecanismos ya no encajan, y todo eso se siente como caos antes de sentirse como un nuevo orden. Aquí hay una verdad directa. Si hoy te sientes incómodo de una forma distinta a antes, estás cambiando. He aprendido que el estancamiento tiene una incomodidad repetitiva y circular. La transición tiene una incomodidad nueva, desconocida e irregular. Confundirlas te lleva a tomar decisiones equivocadas. Este punto también explica por qué el deseo de rendirte aparece con tanta fuerza en esta etapa. He visto que rendirse ofrece una falsa sensación de alivio inmediato, volver a lo conocido, pero ese alivio viene acompañado de una consecuencia silenciosa, la confirmación interna de que no fuiste capaz de atravesar el umbral. He aprendido que cada vez que un hombre retrocede en esta fase, refuerza una creencia peligrosa: no soy capaz de sostener el cambio, y esa creencia pesa más que el fracaso mismo. Se convierte en un límite mental que aparece la próxima vez que intentes avanzar. Este tercer punto no te pide que disfrutes la incomodidad, te pide que no la interpretes como fracaso. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que algo viejo se está rompiendo, y algo nuevo aún no se ha consolidado. He comprendido que el error no es sentirse incómodo. El error es tomar decisiones desde ese malestar sin entender que lo está provocando. No todas las molestias indican que vas mal, algunas indican que vas justo por donde debes. Aquí hay otra verdad dura. No puedes llegar a una nueva versión de ti mismo sin pasar por una etapa donde no te reconoces del todo. Ese momento no es glamoroso, no es inspirador, es confuso, pero es necesario. Este punto también exige paciencia con uno mismo. He visto que muchos hombres se traicionan aquí porque se exigen sentirse seguros demasiado pronto. Quieren claridad total antes de continuar, pero la claridad no llega antes del cruce, llega después. He aprendido que cuando un hombre entiende esto, deja de correr de regreso al primer signo de incomodidad. Aprende a permanecer, a observar, a atravesar sin dramatizar. Y esa capacidad de permanecer en lo incómodo sin rendirse, es una de las habilidades más raras y valiosas que existen. Porque aquí está la verdad central de este punto. Si hoy estás incómodo de una forma nueva, no retrocedas. Estás cruzando algo. No te rindas en el umbral. No regreses a lo conocido solo porque es familiar. Sostente un poco más, no para sufrir, sino para permitir que lo nuevo se estabilice. Y cuando ese ajuste termina, algo cambia de fondo. Lo que antes se sentía extraño empieza a sentirse propio. Ahí no solo avanzas, te transformas, y aunque hoy sea incómoda, mañana será la razón por la que no te rendiste. El cuarto punto que debes entender cuando estás a punto de rendirte, es que confundir el agotamiento con incapacidad es uno de los errores más caros que un hombre puede cometer. He comprendido que el cansancio prolongado distorsiona el juicio. Te hace evaluar tu valor, tu talento y tu futuro desde un estado temporal. Y tomar decisiones permanentes desde un estado temporal casi siempre conduce a arrepentimientos duraderos. He aprendido que hay un tipo de cansancio que no se soluciona abandonando, sino reorganizando.
No es que no puedas continuar, es que estás intentando hacerlo de una forma que ya no es sostenible, y el cerebro, cuando se ve forzado a sostener un ritmo incorrecto, empieza a enviar señales de alarma, no para que te detengas para siempre, sino para que ajustes. Aquí aparece una verdad incómoda: no todo cansancio pide rendición. Muchos piden estrategia. He visto que los hombres más constantes no son los que nunca se cansan, sino los que saben cuándo cambiar el ritmo sin traicionar el objetivo. Reducen la intensidad, redefinen el mínimo, ajustan expectativas, pero no rompen el compromiso. Este punto es crucial porque ataca una trampa mental muy común: creer que si no puedes seguir igual que antes, entonces ya no puedes seguir. Y eso es falso. Cambiar la forma no invalida el propósito. Adaptarte no te hace débil, te hace inteligente. He comprendido que la rigidez es enemiga de la persistencia. El hombre que solo sabe avanzar de una manera se rompe cuando esa manera deja de funcionar. El hombre que aprende a ajustar sin abandonar se vuelve resistente. Y la resistencia, no solo la fuerza bruta, es lo que gana a largo plazo. Aquí hay una regla clara: cuando estés cansado, no tomes decisiones finales, toma decisiones tácticas. Ajusta horarios, reduce el volumen, simplifica procesos, cambia el orden, protege el mínimo. El cerebro necesita sentir que hay una salida inteligente, no una renuncia total. Este punto también enseña algo profundo sobre la autocompasión. He notado que muchos hombres se atacan por estar cansados, se llaman flojos, débiles, indisciplinados, y ese ataque interno no te empuja, te drena. El cerebro no coopera cuando se siente atacado constantemente. Coopera cuando siente dirección clara y un trato justo. He aprendido que hablarte con firmeza no significa hablarte con crueldad. Significa reconocer el cansancio sin convertirlo en excusa. Significa decir: ajusto, pero sigo. Y esa frase cambia todo. Aquí hay otra verdad dura: rendirte no te devolverá la energía, solo te quitará el propósito. He comprendido que muchos hombres descansan abandonando, y luego descubren que el vacío pesa más que el cansancio. El descanso sin dirección se convierte en estancamiento. El descanso con propósito se convierte en recuperación. Este cuarto punto también te pide algo importante: no te aísles cuando estás cansado. El cansancio empuja al silencio, y el silencio prolongado alimenta la distorsión. Habla, escribe, ordena ideas, reduce el ruido mental. El cerebro necesita claridad, no encierro. Y aquí, sin romper el ritmo del proceso, recuerda algo sencillo: si este contenido te está ayudando a mantenerte firme cuando todo pesa, suscribirte es una forma silenciosa de recordarte que sigues comprometido con tu crecimiento. Y dime en los comentarios una sola frase: ¿qué ajuste inteligente necesitas hacer hoy para no rendirte? He visto que cuando un hombre entiende este punto, deja de dramatizar el cansancio. Lo trata como información, como una señal para optimizar, no para huir, y ese cambio de enfoque lo salva de decisiones impulsivas. Porque la verdad central de este punto es esta: no te rindas porque estás cansado, ajusta porque estás cansado, sigue, pero mejor, continúa, pero más inteligente, avanza, pero con criterio. Y cuando un hombre aprende a hacer eso, el cansancio deja de ser un enemigo, se convierte en un maestro silencioso que le enseña cómo sostenerse sin traicionarse. Ahí no solo continúas, te vuelves más sólido, y esa solidez es la que con el tiempo hace que rendirse deje de ser una opción real. El quinto punto que debes entender cuando sientes que ya no puedes más es que rendirte no elimina el dolor, solo lo aplaza y lo transforma. He comprendido que muchos hombres creen que abandonar traerá paz, alivio, descanso real, pero en la mayoría de los casos lo único que cambia es la forma del dolor. El cansancio desaparece por un momento, sí, pero es reemplazado por algo más profundo y persistente: la sensación de haberte traicionado a ti mismo. He aprendido que existe un dolor productivo y un dolor estéril. El dolor productivo es el que duele mientras construyes algo. El dolor estéril es el que aparece cuando sabes, en tu interior, que te rendiste antes de tiempo. Y este segundo dolor no se va con descanso ni con distracción. Se queda, se filtra en tu autoestima, en la forma en que te miras, en la confianza que tienes en tu propia palabra. Aquí aparece una verdad incómoda: el cerebro prefiere el alivio inmediato, aunque el costo sea mayor a largo plazo. He notado que rendirse se siente bien por unos días. Hay una sensación de liberación momentánea, pero luego llega la pregunta silenciosa: ¿y si hubiera aguantado un poco más? Y esa pregunta pesa más que el cansancio original. Este quinto punto es crucial, porque rompe una fantasía peligrosa: la idea de que rendirse te devuelve a un estado neutro. No lo hace. Te mueve a un estado distinto donde la carga ya no es física ni mental sino moral.
cargas con la duda sobre tu propia capacidad de sostenerte. Y esa duda es mucho más difícil de eliminar que el cansancio. He visto que los hombres que se rinden repetidamente no fracasan por falta de talento, sino por la acumulación de renuncias no resueltas. Cada rendición deja una huella, no siempre consciente, pero real. El cerebro aprende, cuando se pone difícil, salimos. Y esa programación se activa cada vez más rápido. Aquí hay una verdad directa: cada vez que no te rindes, aunque avances muy poco, fortaleces tu autoimagen. Le demuestras a tu mente que no te abandonas en la dificultad, y esa demostración vale más que cualquier resultado externo inmediato, porque construye algo que no se pierde fácilmente: confianza interna. Este punto también redefine el concepto de sacrificio. He comprendido que no rendirte no significa seguir a costa de todo. Significa elegir el tipo de dolor que estás dispuesto a soportar: el dolor de seguir ajustando, aprendiendo y atravesando, o el dolor silencioso de saber que pudiste y no lo hiciste. He aprendido que el cerebro respeta al hombre, que no se abandona a sí mismo, no porque sea perfecto, sino porque es consistente consigo mismo. Y cuando el cerebro te respeta, coopera, cuando no sabotea. Este quinto punto también explica por qué algunos hombres, aun estando cansados, parecen más tranquilos que otros. No es porque sufran menos, es porque no están peleando consigo mismos. Han aceptado que este momento es difícil, pero no definitivo, y esa aceptación reduce la fricción interna. Ahora te invito a hacer algo poderoso. Baja a los comentarios y escribe: mi incomodidad es señal de transición. Esta frase, cuando la escribes, actúa como un ancla mental. Te recuerda que el malestar que sientes no significa que estés en el camino equivocado, sino que estás cruzando un umbral hacia una nueva versión de ti mismo. Este simple acto de escribirla redefine la experiencia, transformando la confusión en un indicador de progreso interno. No es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo para no retroceder ante lo desconocido y para confiar en el proceso que está moldeándote. Ahora sigamos adelante. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Aquí hay otra verdad dura: el descanso verdadero llega después de la coherencia, no después de la rendición. He aprendido que descansar sabiendo que seguiste fiel a ti mismo se siente distinto. Es un descanso limpio, sin ruido mental, sin reproches internos. El descanso después de rendirse nunca es así. Este punto no te pide heroísmo, te pide honestidad brutal. ¿Qué dolor estás dispuesto a cargar mañana? ¿El del esfuerzo que hoy pesa, o el de la duda que se queda cuando abandonas? He comprendido que cuando un hombre entiende esto, deja de romantizar la rendición, la ve como lo que es: una salida fácil hoy, una carga pesada mañana, y esa claridad cambia sus decisiones. Porque la verdad central de este punto es esta: no rendirte no elimina el dolor, pero sí le da sentido. Y el dolor con sentido se vuelve soportable. El dolor sin sentido se vuelve corrosivo. Sigue un poco más, no para ganar hoy, no para demostrar nada, sigue para no convertir este cansancio en una herida interna que te acompañe durante años. Porque cuando un hombre aprende a no abandonarse en los momentos difíciles, algo se fortalece de forma irreversible. Ya no confía solo en que todo saldrá bien, confía en que pase lo que pase, él no se va a ir. Y esa confianza es una de las formas más profundas de libertad que existen. El sexto punto que debes entender cuando todo dentro de ti te pide rendirte, es que no estás luchando contra el mundo, estás luchando contra la versión de ti que quiere volver a lo cómodo. He comprendido que en estos momentos el conflicto real no es externo, no es la dificultad, no es la falta de resultados, no es la circunstancia. Es una negociación interna silenciosa donde una parte de ti quiere avanzar y otra quiere regresar a lo conocido. He aprendido que esa voz que dice: ya fue suficiente, no pasa nada si paras, nadie te está viendo, no es maldad ni debilidad, es tu mente intentando protegerte del desgaste. El problema es que esa protección no distingue entre peligro real y crecimiento incómodo. Para el cerebro, ambos se sienten similares, y por eso intenta llevarte de vuelta a terreno familiar. Aquí aparece una verdad incómoda: la versión cómoda de ti no quiere que avances, quiere que sobrevivas sin incomodidad. He notado que esa versión no está interesada en tu potencial, está interesada en tu alivio inmediato. Y si le haces caso en cada momento difícil, esa versión se vuelve la que toma las decisiones importantes de tu vida. Este sexto punto es clave porque te obliga a identificar al verdadero oponente. No es la falta de ganas, no es el cansancio, es la tentación de traicionarte a ti mismo para sentir un alivio rápido. Y una vez que ves eso con claridad, la rendición deja de parecer una solución neutral y empieza a verse como una concesión peligrosa. He visto que cada vez que eliges no rendirte en este punto, algo se reconfigura internamente. No ganas entusiasmo, ganas autoridad interna. La autoridad es saber que no todo impulso merece ser obedecido, que no toda emoción es una orden,
y esa autoridad es lo que separa a los hombres que se gobiernan a sí mismos de los que solo reaccionan. Aquí hay una verdad directa: no todo lo que sientes necesita ser actuado. He comprendido que la madurez no consiste en eliminar el deseo de rendirte, sino en no obedecerlo automáticamente. El deseo aparece, la incomodidad aparece, la duda aparece, pero tú decides si esas señales mandan o solo informan. Este punto también revela algo profundo sobre el autocontrol. He aprendido que el autocontrol no es represión constante, es elección consciente, es poder decirte internamente: entiendo por qué quiero parar, pero no voy a decidir desde este lugar. Y esa frase interna cambia la dinámica por completo. He observado que muchos hombres se rinden porque confunden escuchar sus emociones con obedecerlas. Escuchar es reconocerlas. Obedecer es dejar que dirijan. Y cuando las emociones dirigen decisiones grandes, el resultado casi siempre es inconsistencia. Aquí hay otra verdad: si hoy te rindes, le enseñas a tu mente que rendirse es una opción válida bajo presión. Y esa lección no se olvida, se activa la próxima vez más rápido, con menos resistencia, hasta que rendirse se vuelve el patrón dominante. Pero también es cierto lo contrario: cada vez que no te rindes, aunque sigas cansado, le enseñas a tu mente que no siempre gana la parte que busca comodidad. Y esa enseñanza construye un músculo interno que no se desarrolla de otra forma. Este sexto punto no te pide que te vuelvas insensible, te pide que te vuelvas consciente, que identifiques qué parte de ti está hablando cuando quieres parar, y que recuerdes que esa parte no es tu enemiga, pero tampoco debe ser la que decida el rumbo. He comprendido que cuando un hombre atraviesa este momento sin rendirse, algo se rompe de forma positiva: la asociación automática entre incomodidad y escape. A partir de ahí, la incomodidad deja de ser una señal de huida, y se convierte en una señal de presencia. Estoy aquí, estoy en algo que importa. Aquí está la verdad central de este punto: no te rindas cuando la versión cómoda de ti está negociando tu futuro. No porque sea malvada, sino porque no está diseñada para pensar a largo plazo. Está diseñada para aliviar el ahora. Sostente un poco más, no para sufrir, no para castigarte. Sostente para que la versión de ti que quiere crecer no sea silenciada por la que solo quiere descansar. Y cuando haces eso, aunque sea una vez más, ocurre algo profundo: empiezas a confiar en que tú decides, no tus impulsos. Ahí, la rendición deja de ser un reflejo automático. Se vuelve una opción que ya no eliges tan fácilmente. Y esa capacidad de no obedecer el impulso de huir es una de las bases más sólidas de la fortaleza real. El séptimo punto que debes entender cuando estás al límite de rendirte es que no necesitas sentir esperanza para continuar, necesitas claridad. He comprendido que muchos hombres esperan una emoción que los levante, una señal que les devuelva el ánimo, una certeza que les confirme que todo valdrá la pena, y mientras esperan esa emoción, se quedan inmóviles. Pero la emoción no es el combustible de la constancia. La claridad lo es. He aprendido que la esperanza es volátil, viene y va, depende del estado de ánimo, de los resultados recientes, de lo que otros digan. La claridad, en cambio, es estable. Es la comprensión sobria de por qué sigues, incluso cuando no sientes nada especial. Y esa comprensión te sostiene cuando la emoción falla. Aquí aparece una verdad incómoda: la mayoría no se rinde por falta de fuerza, se rinde por falta de un sentido claro. He notado que cuando un hombre no puede responder con precisión por qué sigue haciendo lo que hace, cualquier dificultad se vuelve una excusa razonable para parar, no porque sea débil, sino porque no tiene un ancla firme. Este séptimo punto es clave, porque redefine lo que necesitas ahora. No necesitas motivación, no necesitas frases inspiradoras. Necesitas recordar con exactitud qué estás protegiendo al no rendirte, no un sueño difuso, sino algo concreto, algo real, algo que perderías si abandonas. He comprendido que la claridad no se busca en el futuro, se revisa en el presente. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste? ¿Qué ya no toleras? ¿Qué versión tuya no estás dispuesto a volver a ser? Esas respuestas, aunque no te emocionen, te estabilizan. Y la estabilidad es lo que te permite seguir cuando el ánimo está en cero. Aquí hay una verdad directa: la claridad calma al cerebro más que la esperanza. He visto que el cerebro puede seguir un plan claro, incluso sin entusiasmo, pero no puede sostener un esfuerzo cuando todo se basa en un ojalá. El ojalá se rompe con la primera dificultad seria, la claridad no. Este punto también explica por qué muchos hombres se cansan de pensar positivo. He aprendido que forzarte a sentir algo que no sientes solo añade fricción. En cambio, aceptar el momento tal como es y decir, esto es difícil, pero sé por qué no paro, reduce el conflicto interno. He notado que cuando la claridad está presente, el cansancio se vuelve manejable. No agradable, pero manejable, porque sabes que no estás avanzando al azar. Sabes que cada paso, incluso el más torpe,
te aleja de algo que ya no quieres ser. Aquí hay otra verdad dura: no rendirte no siempre se siente heroico, a veces se siente simplemente lógico. Lógico porque ya viste lo que pasa cuando abandonas. Lógico porque ya probaste el camino fácil y sabes cómo termina. Lógico porque aunque no tengas ganas, tienes criterio. Este séptimo punto también te pide que dejes de romantizar el impulso de parar. He comprendido que el deseo de rendirte no siempre es una señal profunda, muchas veces es solo fatiga acumulada buscando una narrativa elegante para escapar, y cuando lo ves así, pierde poder. He visto que el hombre que avanza con claridad no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. No discute con su mente. Ejecuta el acuerdo porque entiende que hoy no se trata de ganar, se trata de no retroceder. Aquí está la verdad central de este punto. No sigues porque te sientas fuerte, sigues porque sabes lo que pasa si paras, y ese conocimiento, aunque sea sobrio, es suficiente. No necesitas esperanza. Necesitas recordar quién eras antes de empezar, recordar por qué ese estado ya no es aceptable, recordar que rendirte hoy no te devolvería a cero, te llevaría atrás. Sigue un poco más, no esperando sentirte mejor, sino sosteniendo lo que ya has entendido. Y cuando un hombre aprende a continuar sin esperanza, apoyado solo en claridad y criterio, algo cambia de raíz. Deja de depender de cómo se siente para decidir, decide porque sabe, y esa forma de avanzar silenciosa y sin épica, es una de las más difíciles de romper. Ahí la rendición deja de seducir porque ya no compite contra una emoción, compite contra una verdad que no puedes ignorar. Baja a los comentarios y escribe la palabra coherencia. Esta simple acción no es solo un comentario, es un pacto contigo mismo. Al escribirla, recuerdas que el verdadero descanso, el que vale la pena, llega después de ser fiel a tu compromiso, no después de abandonarlo. Esa palabra, cuando la haces tuya, se convierte en un ancla contra la tentación de ceder por alivio inmediato, recordándote que el dolor con propósito forja una confianza que el escape nunca podrá darte. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El octavo punto que debes entender cuando la idea de rendirte sigue rondando es que no todo avance se siente como progreso, pero todo progreso real deja huella. He comprendido que muchos hombres abandonan porque esperan una sensación interna de confirmación, sentirse más seguros, más motivados, más satisfechos. Y cuando esa sensación no aparece, concluyen que nada está funcionando. Pero el cambio profundo no siempre se siente bien mientras ocurre. He aprendido que hay avances que solo se reconocen en retrospectiva. En el momento se sienten neutros, repetitivos, incluso frustrantes. Cumples, sigues, sostienes, y parece que nada cambia, pero algo sí cambia: tu tolerancia, tu criterio, tu capacidad de no reaccionar de inmediato. Y esas huellas internas son las que más tarde sostienen los resultados visibles. Aquí aparece una verdad incómoda: si hoy te sientes igual, no significa que estés igual. He notado que muchas veces, el progreso ocurre en lo que ya no haces, en lo que ya no toleras, en lo que ya no te descompone. Y ese tipo de avance no genera euforia, genera estabilidad, y la estabilidad es silenciosa. Este octavo punto es clave, porque desmonta la expectativa falsa de sentirme mejor como indicador de avance. He visto que sentirte mejor no siempre es señal de progreso. A veces es señal de comodidad, y sentirte incómodo no siempre es señal de error. A veces es señal de crecimiento. He comprendido que cuando un hombre avanza de verdad, suele haber una fase donde el entusiasmo desaparece antes de que llegue la convicción. Y en esa fase, seguir sin sentir nada especial es exactamente lo que fortalece el proceso. Porque ya no dependes de estímulos internos para continuar. Aquí hay una verdad directa: el progreso que no emociona es el que más dura. He aprendido que los cambios sostenibles no se anuncian con fuegos artificiales, se instalan poco a poco, se normalizan, y un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres el mismo, aunque nunca hubo un momento épico. Este punto también explica por qué rendirte ahora sería engañoso. He observado que cuando estás cerca de consolidar un cambio, la sensación suele ser de aburrimiento o cansancio, no de triunfo, porque el cerebro ya no recibe novedad, y cuando no hay novedad, interpreta que no hay valor. Pero eso es falso. Lo que hay es integración. He comprendido que integrar un cambio significa que empieza a sentirse normal, y lo normal no emociona, pero es precisamente ahí donde el cambio se vuelve estable. Abandonar en ese punto es como dejar de construir justo cuando la estructura empieza a sostenerse sola. Aquí hay otra verdad dura: no todo lo valioso se siente valioso en el momento. He aprendido que muchas de las decisiones que más han protegido mi vida no se sintieron inspiradoras cuando las tomé. Se sintieron sobrias, claras, casi obvias. Y eso es una buena señal. Este octavo punto también te pide algo difícil:
Dejar de evaluarte constantemente. He visto que medirte todos los días te desgasta. Compararte contigo mismo a diario nubla tu visión. A veces lo más inteligente es simplemente seguir cumpliendo sin analizar demasiado cómo te sientes al respecto. He notado que el hombre que no se rinde aquí desarrolla algo muy raro: confianza tranquila. No la confianza ruidosa del entusiasmo, sino la confianza silenciosa de saber que, aunque hoy no se sienta especial, está haciendo lo correcto. Aquí está la verdad central de este punto. No te rindas solo porque el camino dejó de sentirse emocionante. La emoción es un pésimo indicador de valor a largo plazo. La coherencia sí lo es. Sigue, no esperando sentir algo distinto, sino permitiendo que lo que estás haciendo se vuelva parte de ti. Porque cuando el progreso deja de sentirse como progreso, suele ser porque ya está empezando a formar parte de quién eres. Y cuando eso ocurre, rendirte no sería descansar, sería interrumpir algo que ya estaba tomando forma. No pares ahora, no porque todo esté bien, sino porque lo que estás construyendo ya no depende de sentirte bien para seguir existiendo. Y esa es una de las señales más claras de que vas más lejos de lo que crees. El noveno punto que debes entender cuando la rendición empieza a parecer razonable, es que no rendirte hoy no es una decisión heroica, es una decisión estratégica. He comprendido que muchos hombres dramatizan este momento como si se tratara de una batalla épica entre fuerza y debilidad, y esa narrativa los agota aún más. La realidad es más simple y más fría: rendirte hoy no te beneficia mañana. He aprendido que la disciplina más madura no nace del impulso, nace del cálculo, del entendimiento claro de las consecuencias, no desde la emoción del momento, sino desde la lucidez del largo plazo. El hombre que no se rinde aquí no lo hace porque se sienta fuerte, lo hace porque entiende el costo real de parar. Ahora, aquí aparece una verdad incómoda: rendirse suele sentirse como descanso, pero en realidad es un reinicio con desventaja. He visto que cuando abandonas no vuelves al punto donde empezaste, vuelves con menos confianza, más dudas y una narrativa interna más frágil. El cerebro no olvida que ya estuviste aquí y que te fuiste. Este noveno punto es clave porque rompe la ilusión del ya retomaré después. He comprendido que retomar después nunca es neutral. Siempre es más difícil que continuar ahora, incluso cansado, porque al cansancio se le suma la desconfianza en ti mismo, y esa combinación pesa más que cualquier obstáculo actual. He notado que el hombre que sigue un poco más, aún sin ganas, está invirtiendo en algo invisible pero decisivo: credibilidad interna. La credibilidad que te das a ti mismo cuando cumples, incluso cuando sería comprensible que fallaras. Esa credibilidad no se compra, se construye, y una vez que la tienes, te sostiene en momentos futuros mucho más duros que este. Aquí hay una verdad directa: no rendirte hoy simplifica tus decisiones futuras. He aprendido que cada vez que no te rindes, reduces el debate interno la próxima vez. El cerebro aprende que parar no es la salida automática. Y cuando eso se vuelve claro, la fricción baja, no porque sea más fácil, sino porque ya no se discute tanto. Este punto también explica por qué algunos hombres parecen avanzar sin tanto conflicto interno. No es que no se cansen, es que ya resolvieron esta pregunta antes. Ya decidieron que rendirse no es una opción estratégica, y cuando una opción se descarta, deja de consumir energía mental. He visto que aquí ocurre algo profundo: el cansancio deja de ser el factor decisivo. Puede estar presente, pero ya no manda. La decisión se toma desde un nivel más alto, el de la coherencia con la vida que estás construyendo, no con el estado emocional del día. Aquí hay otra verdad dura: el hombre que se rinde en este punto suele justificarlo con argumentos inteligentes. No es el momento, tengo que cuidar mi salud mental, hay otras prioridades. Y a veces esos argumentos son válidos, pero muchas veces solo son disfraces elegantes del impulso de escapar. Y distinguir entre un ajuste real y una rendición disfrazada requiere honestidad brutal. He comprendido que el hombre que no se rinde aquí no se engaña con narrativas bonitas. Se hace una pregunta simple y dura: ¿parar ahora me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y si la respuesta es que lo aleja, sigue, no con entusiasmo, sino con criterio. Este noveno punto también te devuelve el control. He notado que cuando decides no rendirte desde la estrategia, no desde la emoción, recuperas autoridad sobre tu vida. Ya no reaccionas, diriges, y dirigir no siempre se siente bien, pero siempre construye algo más sólido. Aquí está la verdad central de este punto: no rendirte hoy no es valentía romántica, es inteligencia a largo plazo. Sigue, no porque sea inspirador, sino porque es lo más lógico dadas las consecuencias. Sigue, porque parar ahora te complicaría más la vida de lo que la simplificaría. Y cuando un hombre empieza a decidir así, con frialdad, con visión, con respeto por su futuro, algo cambia definitivamente. Deja de vivir a merced de impulsos momentáneos. Empieza a gobernarse a sí mismo. Y un hombre que se gobierna, incluso cansado,
es mucho más difícil de quebrar de lo que cree. Baja los comentarios y escribe: mi progreso no necesita sentirse épico, solo necesita ser real. Esta frase encapsula el punto: el avance verdadero es una construcción silenciosa que a menudo se confunde con estancamiento. Al escribirla, reafirmas que la coherencia, no la emoción, es el indicador que cuenta, y comprometes tu atención a valorar la huella interna que cada día de constancia deja en ti. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El 10º y último punto que debes entender cuando todo dentro de ti te dice que te rindas, es que no rendirte hoy redefine quién eres mañana. He comprendido que este momento, aunque parezca uno más, no es neutro, no pasa sin dejar rastro. Lo que hagas aquí se convierte en un precedente, y los precedentes construyen identidad. He aprendido que la vida no se decide en los días fáciles. Se decide en estos puntos exactos donde podrías parar sin que nadie te juzgue, sin consecuencias inmediatas, sin castigo externo, y justamente por eso, este momento es tan importante, porque lo único que está en juego no es solo el resultado, eres tú. Aquí aparece una verdad brutal: cada vez que no te rindes, te conviertes en alguien para quien rendirse es menos probable en el futuro. He visto que el carácter no se construye con grandes decisiones épicas, sino con pequeñas lealtades repetidas hacia ti mismo. Y esta es una de ellas. Este 10º punto es final porque cierra el ciclo interno. No se trata de seguir para ganar algo externo, se trata de no romper el hilo interno que estás tejiendo. Ese hilo invisible que conecta lo que dices que eres con lo que haces cuando nadie te observa. He comprendido que muchos hombres no fracasan por falta de oportunidades, sino por falta de continuidad interna. Se traicionan en silencio tantas veces que, con el tiempo, dejan de creerse a sí mismos. Y cuando un hombre deja de creerse, todo se vuelve más difícil. La disciplina pesa más, la duda pesa más, la vida pesa más. Pero también he aprendido lo contrario: un solo acto de no rendirte puede cambiar tu relación contigo mismo. No porque todo mejore de inmediato, sino porque algo se alinea. Te miras distinto, te hablas distinto, empiezas a confiar en que, incluso cansado, no te abandonas. Aquí hay una verdad directa y final: no rendirte hoy no te garantiza el éxito, pero rendirte hoy sí te garantiza una fractura interna. He aprendido que esa fractura no siempre se siente al instante. A veces aparece después, cuando vuelves a intentar algo, y una parte de ti ya no confía del todo. Y esa pérdida de confianza es uno de los costos más altos que existen. Este punto también redefine el concepto de victoria. He visto que ganar no siempre es avanzar mucho. A veces ganar es no retroceder, no soltar, no romper, mantenerte en pie, aunque no tengas energía para celebrar nada. He comprendido que cuando un hombre llega aquí y decide seguir, algo se vuelve irreversible. Ya no puede decir honestamente: yo soy de los que se rinden cuando se pone difícil, porque ya se demostró lo contrario. Y esa demostración pesa más que cualquier discurso motivacional. Aquí está la verdad final: no rendirte hoy no es sobre hoy, es sobre quién serás cuando vuelva a ponerse difícil. Y volverá. La vida siempre vuelve a probarte, pero cada vez que superas un punto así, llegas al siguiente con más solidez. Este 10º punto no te promete alivio inmediato, te promete algo mejor: coherencia interna, la sensación profunda de que pase lo que pase afuera no te fallas a ti mismo. Y esa sensación es una de las bases más estables de la autoestima real. No sigas esperando a sentirte listo. No sigas esperando a sentirte fuerte. Sigue porque hoy tienes la oportunidad de cerrar un patrón y abrir otro. Sigue porque no rendirte ahora le enseña a tu mente que tú decides, no el cansancio. Sigue porque este momento, aunque silencioso, está escribiendo una línea importante de tu historia personal. Y cuando mires atrás no recordarás exactamente cuánto dolió. Recordarás algo más importante: que estuviste a punto de rendirte, y no lo hiciste. Y ese hecho simple y silencioso se convierte, con el tiempo, en una fuente de fuerza que no depende del ánimo ni de las circunstancias. Depende de algo mucho más sólido: